Tras reunión de Cancillería mexicana en la Casa Blanca, Donald Trump se muestra agradecido con Andrés Manuel López Obrador por tema migratorio. Vamos a checar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Hola, ¿qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano es conocido una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. En un ambiente de agradecimiento y de cordialidad es como se han suscitado los eventos de las reuniones entre la Cancillería mexicana y la representación estadounidense. Estamos hablando que de parte de México el canciller Marcelo Ebrard se reunió el día de ayer con la representación estadounidense, entre otras palabras, con el secretario de Estado Mike Pompeo y también con el vicepresidente de los Estados Unidos Mike Pence. De igual manera con el presidente de los Estados Unidos Donald Trump, el cual recalcó el agradecimiento que tiene la nación americana para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que ha hecho bastante para poder mitigar el flujo migratorio de México hacia Estados Unidos y poder regresar al mayor número de personas a sus países. No con estos ciudadanos se quiere decir que México es un sirviente de Estados Unidos, sino que conjuntamente se están logrando diferentes metas para que de esta manera no hayan aranceles en productos mexicanos que vayan hacia Estados Unidos, y de igual manera el flujo de armas de Estados Unidos hacia México, que ya sabemos cuáles son las repercusiones que acarrea todo este asunto. Entre otras cosas, vamos a revisar lo que pasó en estas reuniones y lo que se trató, porque es de suma importancia para la economía y para la seguridad mexicana el tener cubiertas todas estas situaciones, porque sí es problema de ambos países el flujo de armas, el flujo de drogas y el flujo de personas que están pasando de ambos lados. Aquí está el tweet de Donald Trump reforzando su agradecimiento hacia México. Él escribe en su cuenta de Twitter: increíble progreso que se ha hecho en la frontera sur, y aquí comparte una gráfica del número de migrantes o el ratio de migrantes que ha estado ingresando y regresando de ese país americano. El número de indocumentados migrantes que se quedan en Estados Unidos está rápidamente decreciendo, y aquí es como hace la comparación entre los últimos meses, desde mayo hasta septiembre, en este ratio de migrantes que se están quedando en Estados Unidos, desde 120,000 migrantes bajando hasta la estrepitosa cantidad de menos de 9,000 migrantes quedándose en Estados Unidos. Esto significa más del 90% de la disminución de este flujo migrante de México hacia Estados Unidos. Es decir, el plan de México, el plan de Andrés Manuel López Obrador y de la Cancillería fueron todo un éxito. Después de estos 3 meses que se le fijaron como plazo para que tuviesen resultados estos planes para poder regular la migración de Centroamérica a México, han sido un éxito total y demuestra que México estaba bien en su política migratoria, que desde el principio México tuvo claro que respetar los derechos de los migrantes y tener diferentes puntos para poder mitigar y poder regular estos flujos migratorios, así como la inversión a países centroamericanos, ha sido todo un hito para la migración en nuestro país hacia Estados Unidos. Y como escucharemos a continuación, el canciller hace una aseveración importantísima que dice que la migración o este asunto migratorio es irreversible, que ya no va a haber esos movimientos gigantescos y bueno, que simplemente ya no se va a mantener ese flujo. Sin más preámbulo, vamos a revisar lo que dijo el canciller Marcelo Ebrard en su conferencia de prensa en Estados Unidos referente a este tema. Fue un saludo con el presidente Trump. Yo creo que me haber tardado, no me di el tiempo, pero menos de 10 minutos. Estuvieron presentes McAleenan, Pompeo, Jared Kushner, Pat Cipollone y el vicepresidente. Y en ese momento lo que le dijeron fue como un briefing de los resultados que habíamos tenido. Le hice ver lo que implica en términos, la importancia que tiene para México las dos cosas, el tema migratorio y el tema de armas, porque es
tan importante para nosotros lo de armas. Y estuvo él haciendo preguntas ahí, bueno, ¿y esto por qué? Varias cosas. Aproveché esos minutos para plantear, por un lado, que el resultado de las cosas que estamos haciendo ha sido muy importante, y por el otro, ¿por qué nos importa a nosotros tanto el tema de armas? Fue, diría yo, bastante amable, positivo, agradecido con México, lo que me dijo. Y después lo acompañé brevemente a un saludo, porque tenía una visita de senadores y de otros altos representantes, sobre todo el Senado, por lo que vi, del Partido Republicano, y nada más, de ahí ya salí yo. Entonces fue un saludo, pero sí un gesto de decir, bueno, vemos con buenos ojos lo que están haciendo, es lo que me dijo, y vamos a poner atención en lo que a ustedes también les preocupa, que es esto de las armas. Eso fue lo que me transmitió. El día de hoy tuvimos una reunión amistosa y respetuosa, y los temas que se tocaron, esencialmente lo que México planteó fue, respecto a migración, la estrategia mexicana ha dado resultados muy importantes, de acuerdo a la ley de México, para que los flujos migratorios se den de acuerdo a la ley, y por lo tanto lo que se ha observado es un descenso muy significativo. Recuerden ustedes que el flujo migratorio que registran aquí en Estados Unidos incluye mexicanos y personas principalmente de Centroamérica. En ambos casos hay una reducción, principalmente en los que vienen de Centroamérica, que alcanza, si ustedes hacen esa separación, alcanza un poquito más del 70% a esta fecha. Y de los mexicanos, los mexicanos, también hay una reducción, pero del 7%. Entonces, en síntesis, lo que México ha hecho ha dado resultados, está funcionando. Cierto es que todavía estamos por encima de los promedios que había el año pasado en esta fecha, en mes de septiembre, pero la tendencia es irreversible. Es decir, es algo que pensamos que va a ser permanente. Debo decir también que México, como ustedes saben, está financiando 60,000 empleos en Guatemala, Honduras y El Salvador. En Guatemala estamos solo esperando el cambio de gobierno para que este programa empiece. Entonces, 60,000 empleos en este año. Eso es en esencia lo que se dijo sobre migración por parte de México. El otro tema que planteamos es que queremos congelar el tráfico de armas ilícito que va de Estados Unidos a México. Como ustedes saben, eso se lo habíamos dicho ya a Mike Pompeo en julio. Se armó ya un grupo de trabajo en México con presencia de las agencias norteamericanas y el embajador de Estados Unidos en México. También habrá seguimiento a nuestra embajada acá en Washington, para cada mes dar a conocer cuántas armas tenemos registradas que provienen de Estados Unidos de manera ilícita. Pues ahí tenemos lo que dijo el canciller mexicano en Estados Unidos referente a la reunión que sostuvo con los representantes de Estados Unidos, con el vicepresidente, con el secretario de Estado y también con el presidente Donald Trump, con el cual tuvo 10 minutos para poder charlar e intercambiar algunas palabras en los pasillos de la Casa Blanca. Referente a este tema, Donald Trump le expresó sus agradecimientos y fue bastante atento, entre comillas, con la representación mexicana. No ha habido ataques, no ha habido provocaciones desde la cuenta de Twitter de Donald Trump y tampoco se ha pronunciado la representación americana en contra del gobierno mexicano. Todo lo contrario, hay agradecimiento y no sabemos hasta qué punto es bueno esto. Sin embargo, lo que sabemos es que no va a haber represalias en un corto plazo o un mediano plazo referente a los aranceles y referente a otras medidas económicas tomadas por Estados Unidos hacia México. Entre otras cosas, vamos a escuchar lo que dijo Andrés Manuel en la mañanera, porque sí, fue cuestionado acerca de este tema y también de igual manera externó un agradecimiento a su contraparte americana en referencia a este tema, a los acuerdos que se han llegado en esta reunión llevada a cabo el día de ayer en la Casa Blanca. Les adelanto que fue un encuentro exitoso. Hubo un ambiente satisfactorio para los dos gobiernos. Ese es el informe que tengo
de parte de Marcelo Ebrard. Fue una reunión cordial, distinta diametralmente a la reunión de hace 3 meses con el vicepresidente de Estados Unidos. En aquella ocasión no fueron groseros, pero sí estaban en una postura más rígida. Ahora fue distinto, hubo un reconocimiento a que se cumplieron los compromisos de parte nuestra y se alejó el riesgo, la amenaza de imponer aranceles de manera unilateral a las mercancías que se producen en México y se venden en Estados Unidos. Fue un buen encuentro, una muy buena reunión. Hoy me va a informar el secretario de Relaciones Exteriores que regresa y sí hubo acuerdo entre las partes en el tema migratorio, en mantener la misma política de cooperación para el desarrollo, de amistad, de hacer a un lado la confrontación. Yo aprovecho para agradecerle al presidente Donald Trump por tener esta actitud con respecto a México, una actitud de respeto a México. Considero que es muy importante que se mantengan y se fortalezcan las relaciones con Estados Unidos y con Canadá. Estamos nosotros haciendo lo que nos corresponde y en efecto fue muy buena reunión la de ayer entre el secretario de Relaciones Exteriores y el vicepresidente de Estados Unidos y de otros funcionarios, tanto de México como de Estados Unidos. Quedaron satisfechos todos los integrantes de los equipos de los dos gobiernos. Presidente, pero si México ya está dando resultados en materia de inmigración, ¿cuáles serían los resultados que usted esperaría de Estados Unidos en tráfico de armas? Lo que nos van a informar hoy, de qué trató la reunión, y luego, con toda transparencia, aquí vamos a informarles. Si es posible, mañana mismo se informa para que se conozca qué se trató en la reunión y a qué acuerdo se llegó. Lo que yo sí puedo decir es que fue una muy buena reunión y agradecerle al presidente Donald Trump por su disposición al diálogo y por su voluntad de que haya entendimiento en el tema migratorio y en lo que corresponde a la relación económica comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.
Es un hecho, la postura mexicana está siendo clara. México no va a ser el tercer país seguro. México no va a servir de, digamos, ese filtro o ese patio trasero de Estados Unidos. Sin embargo, sí se tiene que mitigar porque, admitamos los ciudadanos, si hay flujo de migrantes hacia Estados Unidos, claramente al que le van a echar la culpa es al gobierno mexicano y el que va a pagar los platos rotos es el gobierno mexicano. Todo esto nos va a salir más caro, que hayan aranceles, que hayan impuestos, que hayan más tarifas y haya más represalias en contra de los comerciantes y de los servicios mexicanos en Estados Unidos. Y como recordamos, Estados Unidos significa el primer socio comercial del mundo de México y de igual manera y recíprocamente México es el principal socio comercial de Estados Unidos. Es una relación que se debe de mantener y que se debe de llevar con cuidado y sobre todo con este presidente que ha sido bastante ácido con México en los últimos años. ¿Cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parecen estas medidas, estos agradecimientos, este trato que ha tenido Estados Unidos con México y en repercusión de la disminución de más del 90% del flujo migratorio de México hacia Estados Unidos? ¿Creen que esto se mantenga o que simplemente sea algo pasajero y que sea otro de esos planes maquiavélicos de Estados Unidos para seguir sometiendo a México? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo respecto a este tema, respecto a Donald Trump, México, los aranceles y también los migrantes, lo estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y pues bueno, si les gustó el video, ya saben, dejen su like, comenten, compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy Ciudadano Desconocido y me dio mucho gusto saludarlos en este video. Hasta luego.